Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en el curso Ciencia de Datos para Todos. En esta oportunidad vamos a trabajar con otra aplicación de lo que es Dash. Vamos a dividirlo en varias partes. La información que vamos a utilizar la van a encontrar acá abajo en el enlace, en el repositorio de Drive. El notebook sería este que sepa 26, caso aplicado Dash, crimen Boston, y también hay uno en la carpeta datos. Van a encontrar una subcarpeta que se llama datos y códigos fuente Dash de Boston. Y ahí dentro van a tener una base de datos que se llama crime.db y un archivo styles que está en formato CSS. Y también en el repositorio GitHub van a encontrarlo. Aquí se van al notebook 26, que también está acá abajo en el enlace. Pueden encontrar esa información. Y aquí en data van a encontrar también el archivo styles junto con lo que es el archivo crime data. Bien, eso. En este caso, en esta subcarpeta que dice datos caso Dash Boston. Ahí lo voy a subir. Bien, y bueno, al abrir el notebook, básicamente la introducción es, imagínense que tienen que crear una aplicación que permita ver de forma interactiva lo que son los crímenes en la ciudad de Boston. ¿bien? Para eso voy a utilizar un dataset que encontré en el repositorio de Kaggle. Se van a este enlace, van a encontrar la información, datos reales de básicamente del 2015 al 2018, ¿ya? Donde hay información de lo que son crímenes, tipos, lugares, coordenadas, entre otras cosas. Se puede descargar el archivo CSV, sin embargo yo lo convertí a un archivo .database que es un poco menos pesado que el dataset original. Bien, entonces lo que vamos a hacer es simplemente leer esos datos. Y bueno, acá lo que hice fue traer pandas y traer a SQL Alchemy para leer la conexión en formato database. Aquí se crea la conexión a la base de datos y luego lo que hice fue traer brevemente con este select de la tabla crimes los primeros 100 registros y adicionalmente acá con el parse dates hago que esta columna se entienda como fecha. Bueno, y si uno lee esos datos se van a dar cuenta que hay información de todo tipo, desde lo que son el tipo de accidente, el área, las ubicaciones, también están las coordenadas, el día de la semana, año, mes, entre otras cosas. Bien. Y acá está un poco la descripción de cada una de las variables por si quieren echarle un vistazo. Bien, como primera medida lo que nosotros tenemos que definir es cómo vamos a proyectar esta información a través del dashboard. Y en ese caso es relevante que vamos a utilizar varias columnas. Por ejemplo, lo que es el tipo de delito, lo que es el momento del año, en este caso nos interesa más que todo el mes y el distrito. Ese es el nivel de granularidad más bajo. Y bueno, básicamente las otras escalas de tiempo, como por ejemplo día de la semana, hora y calle, no lo son tan para nosotros porque básicamente son muy específicos. ¿ya? A nosotros nos interesa tener una perspectiva un poco más general de lo que está pasando en los delitos. ¿ya? Las variables latitud y longitud son súper importantes porque nos van a permitir generar mapas. Lo que son las fechas también, porque es una fecha diaria, año, mes, día, donde vamos a poder ver y filtrar ¿ya? Cómo ha sido la evolución. Y también vamos a mirar lo que son las descripciones de lo que son los delitos. Y bueno, esas van a ser como nuestras columnas claves. Las otras no van a ser tan relevantes. Y bueno, lo primero que vamos a hacer antes de crear la aplicación base es traer estas librerías, como ven aquí, bueno, SQL Alchemy para hacer conexiones, Pandas, Dash, el Dash Core Components para hacer lo que son gráficos, cards, buttons dentro de Dash, el HTML Components para traer información, o bueno, dependencias de HTML y el Plotly para hacer gráficos. ¿bien? Ahí traje la estructura Go, que es la que nos permite hacer herramientas como el Go Scatter o el Go Barplot o cualquier otro. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces es con este código que está por acá, crear la aplicación base, sería como el esquema o el bosquejo más sencillo. Aquí como ven, pues siempre lo que hice fue traer todas las librerías que les estaba comentando. Aquí lo que hice fue leer la base de datos, igual que en el caso pasado, solo que ahora elegí todas las filas. Y adicionalmente, aquí establecí un token que es el que me va a permitir leer después un mapa en formato de JSON de Estados Unidos. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para después, la explicación de esa parte.
Y por último tienen una aplicación que está vacía, en este caso se llama App, y bueno, como ven aquí, depende de Dash. Bien, si uno hace eso, bueno, no va a pasar nada porque no lo estamos ejecutando. ¿Bien? Ahora, con esto ya listo, lo que tenemos que definir es el layout y luego la parte interactiva. En este video nos vamos a enfocar principalmente en la parte del layout o el diseño. Y en este caso voy a trabajar con lo que es, como ven aquí, esto es exactamente lo mismo. Ahí está la aplicación, la conexión, la lectura de datos guardados en DF. Y aquí en el app.layout estoy modificando esa propiedad. Lo que voy a hacer es, voy a generar un objeto en formato división, donde básicamente aquí va a haber un título, ¿ya? Y ese título, como ven aquí, va a ser de segundo nivel, va a tener este nombre, análisis de crimen en Boston. Y este class name es algo que yo le pongo para referenciar ese objeto. ¿Ya? El children básicamente lo que hace es permitir que yo pueda incorporar varios objetos HTML dentro de mi código Dash. ¿Ya? Y acá este class name sería para el objeto div que está en esta parte. Pero bueno, esto también no sería tan importante. Es simplemente un nombre de referencia. Y por acá vendría debajo otro renglón o otra fila. En esa fila básicamente le puse un class name que va a ser un robot body y acá simplemente dejé el children vacío. No he puesto nada todavía, así que va a ser algo bien sencillo. Y por acá lo que hacemos es ejecutar eso ya en el servidor local. Una cosa importante, antes de que se pueda ejecutar esto, se supone que deberían tener dentro de la carpeta donde estén trabajando una subcarpeta que se llame assets. Y dentro de él tienen que tener el archivo styles.css. Ese archivo styles lo que me va a permitir es modificar lo que es el esquema o la estructura de la estética de mi dashboard. ¿Ya? Si yo no hago eso, pues básicamente va a ser un dash bien plano. ¿Ya? Y hay muchas fuentes donde uno puede descargar información sobre lo que es diferentes estilos de CSS, ¿ya? Que es una estructura, un lenguaje para hacer modificaciones estéticas. ¿Bien? En este caso lo saqué de este código de GitHub, ¿ya? Pero hay una gran cantidad de otros ejemplos donde podrían echar un vistazo. Bien, y ahí lo que hay son propiedades estéticas de lo que es en este caso el banner y el formato del dash. Ese archivo lo van a encontrar dentro de lo que es la subcarpeta que les dije, esto que se llama styles.css. Bien, y bueno, al ejecutar esto se van a dar cuenta que va a salir un enlace acá abajo y ese enlace los va a llevar a un servidor local. Y bueno, si están trabajando en Google Colab también va a funcionar. Y ahí como ven, pues nada, va a salir algo como esto y nada, creamos el título, ya que viene con el formato CSS que les especifique. Y adicionalmente viene el body del dashboard, que en este caso está vacío. Bien, ya con eso claro, podemos pasar a planear el dashboard. En este caso lo que necesitamos es, primero, poder visualizar los delitos en un mapa, ¿ya? Y por fecha. Eso va a ser como lo más importante, filtrar por tipo de delito y fechas. Y por otro lado también quisieran ver lo que es la evolución temporal de los delitos, ¿ya? Y para eso podríamos utilizar un diagrama de líneas segmentando por variables categóricas. Entonces en este caso lo que hice fue decir que vamos a tener dos secciones. La primera sección va a tener dos cards, uno a la izquierda que va a ser un selector de fechas y un selector de tipo de delito, y a la derecha va a ser el mapa dinámico que se va a actualizar con esa información. Y en la sección 2, que sería la parte más abajo del dashboard, vamos a tener otras dos cards o dos columnas. La columna de la izquierda va a ser un diagrama de lo que son cantidad de incidentes por mes, y a la derecha vamos a tener un gráfico de barras donde se muestre las incidencias por distrito, ¿no? Bien, y bueno, lo que vamos a hacer entonces es ir configurando lo que es el diseño. Para eso, bueno, nada, esta parte ya la vimos. Aquí estamos generando lo que es la estructura base de la aplicación. Aquí en el layout viene lo que es el diseño, ¿cierto? Entonces acá viene una división, ¿ya? Y esa división va a tener dos subdivisiones, ¿ya? La primera subdivisión se va a enfocar en básicamente lo que es el título, ¿ya? Y ahí, como ven, en el children puse el header de segundo nivel con este nombre y este nombre de clase, ¿ya? Este otro nombre es para básicamente toda la división, pero como les dije, eso no es tan relevante en este punto. Ya, al tener esta división, bien, podemos pasar a la siguiente, que sería la que va a contener todo lo que es el body del dashboard. Y en mi caso particular, lo que hice fue colocar varias divisiones, ¿ya? Esta sería la división principal. Y esa división va a tener
otras subdivisiones. Esta va a ser básicamente la que va a tener todos los el contenido del mapa y lo que es la parte de los selectores. Y esta otra, que es otra subdivisión dentro, va a tener lo que es la parte del selector y las fechas. Y la otra división, que sería esta, va a tener lo que es el mapa, ¿ya? Entonces en este caso deben tener presente que el ancho máximo de lo que son los divisores o las estructuras div son 12 unidades. Entonces yo básicamente lo que hice fue asignarle 4 a lo que es la división que va a tener los selectores, y las otras 8, que serían estas de acá, van a ser para lo que es el mapa, ¿ya? Y aquí, como ven, dentro de esto hay varias divisiones, ¿ya? Son como 4 o 5, hasta llegar al punto donde yo voy a utilizar un título de sexto nivel para que diga elija la fecha, y adicionalmente un picker range, que es como para elegir rangos de fechas y filtrar en el data frame, ¿ya? Entonces en ese caso las fechas mínimas y máximas vienen de la columna occurred on date, ¿bien? Y bueno, al ejecutar esto, básicamente uno va a tener un entorno bien sencillo donde está la aplicación corriendo. Más adelante voy a explicar un poco cómo se definen más a detalle lo que es la estructura de los anchos de cada una de esas divisiones. Pero en este caso, como pueden ver acá, lo que va a aparecer es una estructura como esta, donde claro, aquí a la izquierda tenemos el selector de fechas, ¿ya? Y acá a la derecha lo que vamos a tener es el mapa. Ahora, ¿cómo se definen cada uno de los anchos de cada una de estas divisiones? Bueno, hay un atributo que se llama styles, y ese atributo style permite después definir lo que es la estructura del ancho. Por ahora yo lo hice de forma muy secuencial, de 2 en 2, y por eso me queda así, ¿sí? Pero en el siguiente ejemplo, que es el que voy a explicar ahora, voy a mirar más a detalle cómo se hacen las divisiones, ¿bien? Y es precisamente este de acá. Entonces en este otro diseño lo que voy a adicionar es un selector de los delitos adicional al selector de fechas. Y además voy a incluir el fondo del mapa. Entonces en este caso, bueno, leemos la base de datos, creamos la aplicación base, hacemos el layout y básicamente aquí establecemos la división principal, que va a tener varias subdivisiones. La primera va a ser del título, como les estaba diciendo, y luego acá en esta de acá vamos a tener una subdivisión principal que va a tener dos más, ¿ya? Y una de ellas va a estar asociado a lo que es la estructura del seleccionar el tipo de crimen, y ahí, como ven, hay un objeto que se llama un drop down. Ese drop down es una lista de opciones que pueden ser múltiples, ¿ya? Entonces por aquí está la opción múltiple para que la gente pueda elegir más de uno. A esto se le da un ID para tenerlo referenciado y se le coloca un valor por defecto, que en este caso sería hurto o larceny en inglés. Y acá uno puede también definir lo que son opciones adicionales, ¿no? En este caso yo lo que hago es cambiar como propiedades y cuáles son los valores que quiero que salgan en esa lista de opciones, ¿no? Lo demás es exactamente lo mismo. Aquí en este caso viene lo que es la selección de fechas, y acá vendría lo que es el mapa. Todavía no lo he introducido, así que está vacío. Ahora, si uno ejecuta esta parte, van a observar de que en particular vamos a tener ahora en la parte superior un selector de crímenes múltiple, y abajo una estructura de selección de fechas, y a la derecha un mapa, ¿no? En este caso, como ven ahí, eso sería lo que es la selección de las categorías. Lo que está acá abajo serían selecciones de fechas, y a la derecha salió un mapa. Bien, ya con eso, entonces ahora lo que podemos definir son las estructuras de tamaño. Y en ese caso, para poder definirlo, pues nada, volvemos acá. Esto es la estructura base, la aplicación de fondo, el diseño, el layout. Y ahí, como ven, está lo que es el título, ¿cierto? Luego viene lo que es el body de la aplicación. Y acá adentro, como ven, igual tenemos lo que es el selector de los tipos de crímenes, tenemos el selector de los rangos de fechas, y aquí donde está este style, que era lo que les estaba diciendo, esto es una división principal. Esta división principal va a tener dos selectores, que sería este de acá, el de los crímenes, y el selector este del rango de fecha. Yo puedo a esta división cambiarle su ancho, ¿ya? ¿Con qué se puede hacer eso? Con esta propiedad que se llama style. Ahí hay muchas opciones que uno puede colocar. Por ejemplo, colores de fondo, color dentro del card, ancho, entre otras cosas. Pero en este caso definí que
Ese botón de acá, el que están viendo aquí, donde dice Select Crime y Select a Date, va a tener un ancho máximo de 30% del total. Y adicionalmente le digo que va a estar en un bloque alineado. ¿Bien? Entonces ahí básicamente me va a restringir para que ese box tenga solamente 30% de total del ancho. Adicionalmente, en la otra división, que es la que acompaña a esta de acá, que sería la que tiene los boxes de selección, en esta sí coloco el mapa. Y ahí básicamente, como ven, ahora sí viene el objeto Children. Viene lo que es un título de primer nivel. Ahí le cambié unas propiedades de diseño para que fuera en el centro. Y abajo puse un gráfico, ¿no? Le pongo un ID y aquí coloco los atributos que va a tener la figura. La data se va a llenar con un scatter map box, ¿ya? Y adicionalmente el layout viene todo lo del diseño del mapa. Ahí como ven, establezco que el mapa va a tener formato negro de fondo y para poder acceder a la información va a tener un token especial que fue el que activé. Aquí establecemos lo que es zoom, márgenes y dónde quiero que quede el centro del mapa. Entonces básicamente con eso defino lo que es esta nueva edición, que sería la que está a la derecha. Y adicionalmente con este atributo que es el style pueden definir también el tamaño. Fíjense que acá definí que este box va a tener el 60% del tamaño. Así que el otro 30% va a corresponder a las selecciones. El 10% adicional va a quedar como de backup para que no quede tan pegado uno del otro. Bien. Luego de que hagan esto, pues nada, vamos a ejecutar y van a observar cuál es el resultado del diseño. Este diseño puede ser tan personalizable como uno quiera, pero en este caso está bastante bueno. Si uno va y mira, claro, aquí este sería el 30% que les estaba diciendo, y acá a la derecha lo que hace es generar el mapa con el título que les dije y adicionalmente uno puede moverse a través de este mapa. Bien, ya por último en esta primera parte lo que vamos a terminar de hacer es activar una función callback, una función de retorno para modificar lo que son los crímenes en el mapa. Y bueno, para eso creé una pequeña función. Esa función se alimenta de dos cosas. Una es el tipo de crimen, fecha de inicio y fecha de fin. Luego lo que hace es que va a unir todas las estructuras del tipo de crimen. Básicamente va a limpiar todo lo que pueden ser caracteres especiales. Y adicionalmente aquí hace un query donde va a filtrar esos crímenes en esas fechas particulares. Aquí establezco lo que son fechas de inicio y fin y aquí voy agregando lo que son los diferentes crímenes que satisfacen esa condición. Luego lo voy guardando en un data frame, ¿sí? Y eso va a quedar almacenado en una tabla. Bien, y adicionalmente creé una función que es que se llama locations by crime type, que lo que hace es utilizar el tipo de crimen, fecha de inicio, fecha de fin, crea una lista vacía y luego va a llenar eso con la información que viene de el filtro que hice antes. Y ahí básicamente lo que hago es definir lo que son la función que va a llenar el mapa. Esa función va a ser un scatter mapbox, es lo que va a permitir que se actualice el mapa cada vez. En este caso se va a alimentar de latitud longitud, se va a alimentar de un modo que van a ser solo puntos o marcadores y el color va a ser un valor aleatorio de acuerdo a esta estructura. Este va a ser el texto y bueno, nada, eso es lo que va a devolver. Al final devuelve un mapa que va a hacer que se modifique mi aplicación cada vez que yo mueva el mouse y cambie cualquiera de estas selecciones. Y bueno, aquí en esta parte lo que hago es acoplar todo, ¿no? Definimos lo que es la estructura de la aplicación, definimos la función que va a filtrar los crímenes dados para las fechas dadas y activamos esta función que va a actualizar el mapa, ¿ya? De manera dinámica a medida que la gente vaya cambiando los clics. Luego acá simplemente lo que viene es la parte del diseño que ya la vimos, toda esta parte ya la habíamos visto y lo que quedaría por ver es la parte del callback. Entonces en la parte del callback lo que va a recibir o lo que va a producir en este caso, como ven aquí, un output sería sobre el mapplot, que sería esta figura que hemos definido por acá, ¿ya? Este vendría a ser el ID que queremos llenar y eso va a ser un tipo figura. Va a llenar una figura en ese ID. ¿Y qué va a recibir? Va a recibir la fecha del date range, la fecha de inicio. El date range, recuerden que aquí hay un ID, ¿ya? Este ID va a tener estos dos objetos, el start date y el end date. Y bueno, aquí como ven, básicamente está recibiendo la fecha de inicio y fecha de fin. Además de otro input que es el study dropdown. ¿Y qué valor? Bueno, uno que se llama value. Y ese viene de acá.
de este ID el valor respectivo, ¿ya? Que la gente seleccione. Y bueno, aquí lo que hace esta función es actualizar el mapa, ¿ya? Ahí, como ven, recibe los datos de la función que creamos y actualiza el mapa con un layout. El layout es simplemente el diseño. Lo que hace que esto realmente cambie es esta función, que fue la que definimos antes. Y acá, si nosotros actualizamos y ejecutamos, van a poder observar de que la aplicación en general va a funcionar y va a mostrar lo que son el mapa de manera dinámica, cambiando, ¿ya? Ahí, como ven, si uno va y actualiza, aquí está, por ejemplo, los crímenes tipo larceny, que serían hurtos. Pero bueno, uno podría elegir cualquier otro, ¿no? Vandalismo. Y ahí, como ven, se va a activar lo que es el mapa, va a mostrar lo que es el vandalismo, ¿ya? A lo largo de los diferentes puntos para ese rango de fechas. Podría ser de que a la gente le interese, no sé, un solo año particular, ¿ya? Y ahí, como ven, se actualiza. La ventaja de esto es que uno puede utilizar más de un selector, y ahí, como ven, se va actualizando la estructura y puedes comparar dónde ocurren más crímenes respecto a otros. No tiene límite, pueden ser más de 2 o de 3. Ahí ustedes lo que hacen es simplemente van, agrandan y pueden observar en qué región particular podría estar predominando uno u otro crimen, ¿ya? Pero bueno, básicamente esa es la idea detrás de esta primera parte. En la siguiente video vamos a poder analizar un poco cómo crear lo que son estructuras de diseño dinámicas para lo que son figuras como los bar plots y las series de tiempo. Pero por ahora eso sería. Espero que haya sido claro. Y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Hasta pronto.